En plena Guerra Fría, dos superpotencias se espiaban, tensaban el mundo y jugaban con la sombra del fin de los tiempos. Pero hay historias que no salen en los libros de historia. Misión suicida, un espía en las sombras y un avión en mitad de la nada ártica. Hoy os contaré la historia de la Operación Cold Feet, una misión tan secreta como desesperada. Un acto de valor que nos recuerda hasta dónde llega el ser humano por conocer la verdad. Nos situamos en 1962. La Guerra Fría está en su punto más álgido. Dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, libran una batalla silenciosa, una partida de ajedrez global donde cada movimiento podría desatar una guerra nuclear. Las calles del mundo occidental vibran con miedo e incertidumbre. Mientras tanto, en la más absoluta clandestinidad, los servicios de inteligencia libran sus propias batallas. Y una de ellas ocurre en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, el Ártico. Imaginad un vasto desierto blanco donde la vida humana apenas puede sobrevivir. Temperaturas de menos 40 grados, viento helado que corta la piel y ninguna señal de civilización en cientos de kilómetros. Es en este escenario donde se encontraba la estación soviética, IC Station NP-8. Durante años, los rusos utilizaron esta base flotante como centro de investigación y espionaje. Pero en 1961, la base quedó abandonada. ¿Por qué es esto importante? Porque los norteamericanos sospechaban que la estación contenía secretos militares de vital importancia. Información que podría inclinar la balanza en esta guerra silenciosa. El gobierno estadounidense sabía que tenía que actuar rápido. Recuperar esa información era prioritario, pero había un problema. El Ártico no perdona, y la base soviética estaba en mitad de la nada. Mandar tropas era imposible. ¿Qué hacer entonces? Aquí entra en juego una idea tan descabellada que solo podría surgir en los momentos más críticos. Una operación secreta, llevada a cabo por dos hombres y un avión especial. Su misión, aterrizar en la base soviética, recopilar toda la información posible y escapar. Todo esto en un entorno donde un solo error significaba una muerte segura. Los elegidos para esta misión eran hombres de valor extremo, expertos en inteligencia, pero también conscientes de que, en cada segundo de esta operación, la muerte era una sombra acechante. Esta no era solo una misión más, era una operación desesperada, un acto de fe en la capacidad humana para sobrevivir al entorno más hostil y a un enemigo implacable. Y todo esto, por unos papeles que podían cambiar el rumbo de la historia. Pero, ¿cómo lograron infiltrarse en territorio enemigo? ¿Qué desafíos enfrentaron en aquella desolada estación ártica? Y lo más importante, ¿lograron salir con vida? Prepárate, porque lo que viene a continuación es una historia de valor, ingenio y sacrificio en los confines del mundo. Imagínate el escenario, un avión especialmente adaptado, el Lockheed P-2 Neptune, volando sobre el hielo infinito. En su interior, dos hombres con los nervios de acero, el mayor James Smith y el teniente Leonard Leshchak, ambos expertos en operaciones especiales y supervivencia. La tensión era palpable, no solo por la misión misma, sino porque sabían que, en cualquier momento, podrían ser detectados por radares soviéticos o enfrentarse a una tormenta mortal. La temperatura exterior, menos 40 grados. El viento, implacable. Cualquier fallo mecánico, cualquier error, y no habría rescate posible. ¿Y cuál era el plan? Su avión los dejaría lo más cerca posible de la estación soviética abandonada, pero aquí viene la primera complicación. No había pistas de aterrizaje en ese lugar remoto del Ártico. La maniobra implicaba un salto en paracaídas sobre un terreno helado e inestable. No solo tenían que aterrizar sanos y salvos, sino también proteger todo el equipo necesario para llevar a cabo la misión. Se trataba de un terreno hostil, donde cada paso podía significar caer en una grieta de hielo oculta. El frío extremo drenaba sus fuerzas y congelaba cualquier esperanza de rescate si algo salía mal. Una vez en tierra, comenzó la verdadera odisea. La base soviética NP-8 parecía un lugar fantasma, edificios abandonados, equipos congelados, y en el aire, una sensación de peligro latente. No sabían si había trampas, sistemas de autodestrucción, peor aún, si algún equipo soviético estaba al acecho. Pero el tiempo era oro. Tenían solo unas horas para encontrar y recopilar documentos y grabaciones que pudieran revelar los secretos tecnológicos y estratégicos del enemigo. Cada habitación era un desafío. Documentos clasificados, dispositivos electrónicos, mapas. Todo debía ser registrado y llevado de vuelta. Pero el peso era un problema. Tenían que seleccionar lo esencial. La supervivencia dependía de viajar lo más ligeros posible. Mientras tanto, el riesgo de ser detectados aumentaba a cada minuto.
Las patrullas soviéticas no eran habituales en esa región, pero si llegaban, la misión sería un fracaso, y sus vidas, un simple detalle perdido en el hielo. El frío extremo no era solo un enemigo físico, era una prueba mental. En esas temperaturas, el cuerpo empieza a fallar, los dedos pierden movilidad, la mente se nubla, y el cansancio puede convertirse en un letargo mortal. Pero Smith y Leshchak no podían permitirse descansar. Con el tiempo en contra, cada segundo era un paso más cerca del éxito o de la muerte. Y había otra amenaza silenciosa: el avión debía regresar a tiempo para rescatarlos. Si la misión duraba más de lo previsto, la única opción sería intentar caminar cientos de kilómetros en un entorno letal. La Operación Cold Feet no era solo una misión de espionaje, era una carrera contra la naturaleza y el enemigo. En cada paso, la historia colgaba de un hilo invisible que podría romperse en cualquier momento. Pero aún faltaba la parte más peligrosa: ¿cómo escaparían del corazón del Ártico sin ser detectados? Todo estaba listo. Habían logrado recopilar una cantidad sorprendente de información, documentos técnicos, registros de comunicación y hasta dispositivos electrónicos soviéticos. Cada pieza de información era un pequeño tesoro en la carrera tecnológica de la Guerra Fría. Pero ahora venía la parte más difícil: salir vivos de allí. El tiempo jugaba en su contra. La estación podía estar bajo vigilancia satelital, y el frío estaba empezando a hacer mella en sus cuerpos. El plan de extracción era tan arriesgado como la infiltración misma. No había pistas de aterrizaje, ni un punto seguro para una operación de rescate tradicional. La única opción era un método experimental y extremo: la extracción mediante el sistema Fulton. Para quienes no lo conocen, este sistema consiste en un globo inflable que los agentes debían desplegar y conectar a un cable. Un avión sobrevolaría la zona, engancharía el cable en pleno vuelo y los levantaría del suelo, a más de 200 km por hora. Era una apuesta total. Un error en el cálculo, una ráfaga de viento inesperada, y todo se vendría abajo. Pero no tenían alternativa. Con las manos temblando por el frío y el cansancio, desplegaron el globo. El viento helado amenazaba con desestabilizarlo. Todo tenía que alinearse perfectamente. En ese momento, no solo enfrentaban el riesgo físico de la extracción, sino la carga mental de saber que cualquier fallo significaría dejar atrás aquella valiosa información y sus vidas. El sonido del avión en la distancia era a la vez un alivio y una fuente de tensión extrema. El P-2 Neptune debía acertar en el primer intento, no había margen para una segunda pasada. Desde el suelo, Smith y Leshchak podían ver el avión acercándose, una silueta oscura contra el cielo blanco. El momento llegó. El avión enganchó el cable, y de repente, el tirón. En cuestión de segundos, pasaron de estar anclados al hielo a ser arrastrados violentamente hacia el cielo. El ascenso fue brutal, casi insoportable. El viento golpeaba sus cuerpos mientras eran izados a una velocidad vertiginosa. La presión en el pecho, el frío que cortaba la piel, y la duda constante: ¿aguantaría el cable? ¿Llegarían vivos al avión? Pero, contra todo pronóstico, lo lograron. Fueron subidos a bordo del avión, donde los esperaba una tripulación que sabía que acababan de presenciar un milagro. Smith y Leshchak no solo habían sobrevivido al Ártico, sino que habían burlado al enemigo en su propio terreno. La información recuperada en la operación Cold Feet resultó ser crucial. Reveló detalles sobre los sistemas de vigilancia y las tecnologías soviéticas que dieron a los Estados Unidos una ventaja en la carrera por el control del Ártico. Pero más allá de los documentos y secretos militares, esta operación fue un testimonio del ingenio y la valentía humana. Dos hombres, enfrentándose a lo desconocido, desafiando las fuerzas de la naturaleza y a un enemigo implacable. Su misión no fue solo un logro estratégico, sino una prueba de que, incluso en las condiciones más adversas, el espíritu humano es capaz de superar lo imposible. En cada detalle de esta operación se respira esa esencia, la voluntad de luchar, de resistir y de vencer. La Operación Cold Feet no fue solo una misión más en la larga historia de la Guerra Fría. Fue una epopeya de resistencia, inteligencia y valor en uno de los entornos más extremos del planeta. Dos hombres enfrentándose no solo al enemigo, sino a la naturaleza misma, con recursos limitados y un objetivo que parecía inalcanzable. Lo que lograron no solo cambió la percepción del conflicto, sino que demostró de lo que es capaz el ser humano cuando se enfrenta a lo imposible. Cada paso que dieron sobre aquel hielo traicionero fue un acto de fe. Cada documento que rescataron de la estación soviética era más que un pedazo de papel, era un símbolo de su sacrificio, de la voluntad de arriesgarlo todo por algo más grande. Y cuando ese avión los levantó del suelo, cuando el cable del sistema Fulton los sacó de las entrañas del Ártico, no solo estaban rescatando información,
estaban escribiendo una página de la historia que pocos conocerían. Historias como la de Smith y Les Chuck nos recuerdan que el heroísmo no siempre se libra en grandes campos de batalla. A veces, las guerras más importantes se luchan en silencio, en las sombras, donde solo unos pocos saben lo que está en juego. Nos enseñan que, incluso cuando el mundo parece un lugar oscuro y helado, siempre habrá quienes estén dispuestos a desafiarlo, a llevar la lucha más allá de los límites conocidos. En cada misión arriesgada, en cada acto de valentía anónima, hay algo profundamente humano. No se trata solo de ganar o perder, sino de la determinación, la camaradería y la voluntad inquebrantable de sobrevivir y triunfar. La Operación Cold Feet es un homenaje a esa fuerza invisible que nos impulsa a desafiar las probabilidades, a resistir cuando todo parece perdido. Así que la próxima vez que pienses en la Guerra Fría, recuerda esta historia. Una misión secreta en el corazón del Ártico, 2 hombres contra el frío y la incertidumbre, y un triunfo que resonaría más allá del hielo. Porque, al final, son estas historias las que nos recuerdan de lo que somos capaces, cuando la causa es justa y el espíritu es indomable. Si te ha emocionado esta historia, imagina lo que te espera en nuestro próximo vídeo. Suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de apasionados por la historia militar. ¿Listo para más misiones épicas? Nos vemos en el próximo desafío.